mucho sobre qué tema hablar. En primer lugar, porque como este es un programa interuniversitario de historia política que se dedica los distintos grupos de investigación a atravesar la historia política desde el siglo XVIII hasta nuestros días, me parecía casi desubicado venir a hablarles de mis temas sobre la revolución, la independencia y todo lo que ya conocemos. Y traté, por lo tanto, de buscar algún mirador, algún recorte para repensar juntos algunas pistas de la historia política argentina en el largo plazo. Esto es desde el mito de los orígenes hasta nuestros días. Y el mirador o recorte que elegí es un tema que me viene interesando particularmente desde hace bastante tiempo en el periodo revolucionario y posrevolucionario. Por lo tanto, todo lo que voy a decir después de ese periodo es efectivamente una aventura para mí. Pero bueno, me parecía que este era el lugar ideal para poner en discusión estas cosas, y por lo tanto son ideas que vengo rumiando, ¿no?, hace ya un tiempo. Son muy preliminares, son muy deshilachadas, y en definitiva tiene que ver con esto, sobre cómo pensar, y por qué no cómo escribir, una historia política que se recorte, insisto, sobre un problema concreto y sobre algunos momentos de inflexión significativos a lo largo de estos 2 siglos. Y la idea la empecé a esbozar a partir de la invitación que me hizo un grupo de politólogos latinoamericanos hace un par de años. Ellos están trabajando en un proyecto de investigación que toma varios países latinoamericanos, cuyo centro no es una pregunta, sino que es una afirmación, es una hipótesis de trabajo, y tiene que ver con los procesos de concentración del poder en América Latina, y especialmente con el proceso de concentración del poder en los presidencialismos latinoamericanos. Valoré mucho aquella invitación porque valoro mucho el diálogo de quienes hacemos historia política con los politólogos, porque creo que desde ambas disciplinas nos complementamos muy bien, al mismo tiempo que por momentos ese diálogo se hace difícil. Se hace difícil por lo que ya sabemos. Solemos los historiadores culpar a los politólogos de querer encorsetar y estandarizar, sobrevolar sobre la historia, tomarnos como insumo y, en sus manías clasificatorias, ¿no?, colocar los problemas en un nivel de abstracción a veces para nosotros difícil de comprender, pero también es cierto que nosotros nos parapetamos en nuestros casos y nos cuesta salir también de esa especificidad que tiene que ver con nuestros temas. Las premisas que estaban en el punto de partida de este grupo de politólogos que me invitó, yo era la única historiadora, el workshop se hizo en Montevideo. En general, las premisas que estaban en ese punto de partida creo que son las que dominan prácticamente en general los estudios sobre la cuestión presidencial en Latinoamérica. Y entre esas premisas hay 2 que tienen un gran consenso dentro de la politología. La primera es que el presidencialismo es fuente de distorsiones, es fuente de inestabilidad política, es una fuente de amenaza al sistema democrático. Como sabemos, hay ciertos estudios que han cuantificado estas premisas y en los porcentajes, digamos, de democracias estables concluyen que la democracia presidencialista ha sido una fórmula mucho menos exitosa que la parlamentarista, y atribuyen este resultado a la fortaleza de los presidentes, derivada básicamente de los poderes constitucionales y partidarios. La segunda premisa es que los politólogos suponen que las huellas del proceso de concentración del poder y de los fuertes presidencialismos en el siglo XX derivan o son un legado del siglo XIX. Se trazan así líneas históricas, en general teleológicas, que las conocemos bastante bien, que apelan a ciertos lugares comunes. Digamos, los más frecuentados es que estos fuertes presidencialismos derivan de las monarquías absolutas y centralizadoras, metropolitanas, de la herencia de las instituciones y experiencias de origen colonial, el militarismo y el caudillismo surgidos de las guerras de independencia,
la inexistencia o debilidad de procesos de institucionalización del poder político durante las décadas postrevolucionarias, o la ausencia de una cultura política que contribuya a la estabilización de un sistema basado en la representación política y la división de poderes. Como sabemos, estas líneas históricas en general no están recuperando los procesos históricos en sus tramas más complejas, ni menos aún las revisiones historiográficas más novedosas que sobre esos temas vienen trabajando, y mucho. Llama la atención, ¿no?, que los politólogos más valiosos tomen a la historia del siglo XIX, y cuando uno mira la bibliografía, han quedado en Levene, digamos, es un clásico. Bueno, lo cierto es que lo que aquel grupo de politólogos esperaba de mí era que yo reafirmara estas herencias del siglo XIX, refrendara la hipótesis, y como podrán imaginar, y para desilusión de quienes me convocaron, intenté deconstruir el mito de las herencias o legados decimonónicos en torno a la idea de la concentración del poder, tanto a nivel funcional como territorial. Y esto lo pude hacer nutriéndome de los aportes que vienen realizando los estudios de historia política sobre el siglo XIX y XX, en gran parte gracias a los proyectos que forman parte de este programa interuniversitario de historia política. O sea, insisto, no soy especialista en estos temas, pero creo que ya hay una masa crítica más que importante de estudios en este sentido, y que vale la pena ir recuperando con algunas reflexiones. Entonces, en esa oportunidad, en ese workshop, argumenté primero que la fortaleza de los ejecutivos, presentada como una evidencia, ha sido escasamente sometida a una reflexión sobre la propia naturaleza de la figura presidencial. En segundo lugar, afirmé que el poder ejecutivo en la Argentina del siglo XIX no replica la imagen clásica de un superpoder, escasamente limitado en sus cursos de acción, sino más bien la de un espacio siempre inestable, diría, disputado por otros poderes y sometido de manera constante a la reserva de desconfianza política que implicaba la amenaza de un poder despótico unipersonal. Entonces yo querría retomar estas ideas deshilachadas que dejé allí presentadas, que después, bueno, formó parte de un dossier con este grupo de politólogos, que a pesar de todo esto me incluyeron en el dossier. Y querré conversar con ustedes sobre lo que les anuncié al comienzo. Me pregunto si es posible, si es deseable, si es fértil pensar, escribir una historia política argentina de largo plazo que abarque los 2 siglos y que tome como mirador el problema concreto del poder ejecutivo. Me pregunto si podrá ser ese mirador, o si ese mirador puede iluminar ciertos dilemas y momentos de inflexión que deje planteados algunos problemas significativos y constitutivos de nuestra historia política. La verdad que no sé si es posible, si es deseable, si es fértil pensar en una empresa de estas características, pero me atrevo a decir, en primer lugar, que sin duda los miradores podrían ser muchísimos otros, y no este. Pero la invitación que me cursaron para cerrar estas jornadas me incitó a compartir con ustedes estas ideas desordenadas acerca del derrotero del Poder Ejecutivo en la Argentina, y me incita porque, como decía, en primer lugar, en el marco del programa interuniversitario de la historia política me siento como en casa, y me parece que es el lugar ideal para presentar estas reflexiones y hacerlas conjuntamente con ustedes. En segundo lugar, porque creo que, como también decía antes, después de la significativa renovación historiográfica a la que hemos asistido en los últimos años, es oportuno detenernos a pensar en posibles recortes que recuperen esos aportes y trazar secuencias, estaciones, puntos de fuga del proceso político que se abrió con la Revolución y que atraviesa los 2 siglos. Finalmente, porque creo que la historia de la autoridad que se encarnó en el Poder Ejecutivo de nuestras repúblicas sigue siendo un punto oscuro y no un principio autoevidente que vino a tomar el relevo del poder monárquico. Para comenzar, se podrían establecer algunas variables posibles para abordar esta historia. Sin duda, habría una dimensión institucional y constitucional vinculada a la construcción de un régimen político y a la distribución de esferas de atribuciones entre poderes funcionales y territoriales.
Habría una dimensión vinculada a las dinámicas y prácticas políticas, otra dimensión simbólica que contempla las ficciones constitutivas de la autoridad y los mecanismos y rituales que las consolidan. Habría una dimensión social que ilumina las condiciones de posibilidad de despliegue de una determinada forma de autoridad, y la lista podría seguir. Pero como el centro de atención está colocado en este caso en la construcción de una autoridad unipersonal en molde republicano, hay dos dimensiones que me interesa subrayar. Una es de carácter contingente y la otra es de carácter netamente teórico. Para mencionar o presentar la de carácter contingente, me permito recuperar, para quienes estuvimos en Mendoza en las octavas jornadas de Historia Política en septiembre de 2013 y pudimos escuchar la conferencia de Juan Carlos Torre, podrán recordar que esa conferencia se tituló a propósito del factor Perón y luego salió publicada en Estudios Sociales en 2014. Entonces, la retomo para marcar, ¿no?, la dimensión de la contingencia. Allí Juan Carlos se propuso un ejercicio que admitía riesgoso. Al explorar la incidencia del factor Perón en la historia de la Argentina, temía destacar en demasía el papel del individuo en la determinación de los hechos históricos y dejar en un segundo plano la importancia del marco social y político dentro del cual tuvieron lugar los acontecimientos. No obstante, Torre asumía el riesgo para destacar, y ahora lo cito, que la responsabilidad histórica no está democráticamente distribuida, que hay personalidades políticas que ocupan una posición de preeminencia en una determinada coyuntura, que hay individuos que tienen más recursos que el común de los mortales para modelar la arcilla humana y la trama de los acontecimientos. Fin de cita. En este punto se abre, pues, como saben, un amplio campo de análisis que incluye al menos dos enfoques. Los que remiten por un lado a las trayectorias biográficas de los individuos y por el otro a la constitución de diversos tipos de liderazgo político para el cual existen bibliotecas sobre el tema. En cuanto a la dimensión teórica del problema o del interrogante que recorre esta exposición acerca de cómo se fueron modelando las formas de percibir, de representar, de plasmar institucionalmente la figura de una autoridad unipersonal en la experiencia republicana y luego democrática, es oportuno recordar que en el centro de ese problema está el desafío que ya hace mucho tiempo Claude Lefort definió como el proceso de desincorporación del poder. Un desafío que Gabriel Entín trabajó en los orígenes de nuestras repúblicas y que nos invita, por cierto, a retomarlo en el largo plazo. Y no sé después, Gabriel, si vos estarás de acuerdo. Desde estas perspectivas, entonces, y antes de entrar en terruño argentino, quisiera presentar muy rápidamente algunos escenarios muy distantes y muy conocidos por todos nosotros para ambientar el problema que es objeto de mi reflexión. Son tres escenarios. El primero es el de las restauraciones monárquicas nacidas de la derrota del Imperio Napoleónico. Estas restauraciones venían a poner fin a la tormenta revolucionaria de 1789 y venían a consagrar un nuevo principio, el del legitimismo. Este legitimismo restaurador no fue, sin embargo, uniforme ni asumió similares características en la Europa de 1814. Si observamos las monarquías borbónicas mediterráneas, y solo por recortarnos allí, que fueron además las principales afectadas por la Revolución Franco-Europea, las fórmulas de la restauración fueron muy distintas en Madrid, en Nápoles y en París. Por tomar solo estos casos, fueron diferentes, porque las formas de reinterpretar la propia institución monárquica y las formas de tramitar el pasado reciente con el presente y el futuro fueron diferentes en los tres casos. España involucionó a fórmulas revolucionarias, Italia incorporó la experiencia político-administrativa francesa y en Francia se podría decir que se introdujo una corrección liberal a la monarquía. Pero en 1814 nadie sabía a ciencia cierta en qué derivaría el legitimismo ni cómo se tramitarían las restauraciones. No estaba dicho, ni era inexorable, que Fernando VII restaurara el absolutismo con el decreto del 4 de mayo,
ni que triunfara la imposición violenta por parte del sector contrarrevolucionario que supo capitalizar muy bien la imagen popular que se había cultivado sobre Fernando VII en la guerra contra Francia. Y por lo tanto Fernando VII fue, en este sentido, un claro representante del nuevo legitimismo. Digo nuevo porque el monarca absoluto debía ser ahora un rey legítimo. Por algo se inventa, recién en este momento, el concepto de legitimismo. Se trata, por lo tanto, de un legitimismo rebosado que, asentado en el orden natural de origen divino y en el orden sucesorio que otorgaba el linaje, sumó un poder para el monarca crecientemente sacralizado, con el que encarnó un gobierno muchísimo más personal que los gobiernos absolutistas del antiguo régimen. Un gobierno en el que la voluntad del rey, en este caso Fernando VII, se impuso con mayor libertad que sus antecesores al desvirtuarse el tradicional sistema polisinodial de la monarquía. Paso al segundo escenario, Napoleón III. Como recordarán, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx afirmaba con mucha desilusión lo siguiente, cito: los franceses, mientras estaban en revolución, no podían sobreponerse al recuerdo napoleónico, como demostraron las elecciones del 10 de diciembre. Ante los peligros de la revolución, se sintieron atraídos por el recuerdo de las ollas de Egipto. Y la respuesta fue el 2 de diciembre de 1851. No solo obtuvieron la caricatura del viejo Napoleón, sino al propio viejo Napoleón en caricatura, tal como necesariamente tiene que aparecer a mediados del siglo XIX. Fin de cita. Como sabemos, el juego de espejos que traza Marx entre los dos Bonaparte, jugando además con la metáfora del sobrino del tío, revela la fórmula que llegó a imponer en las dos oportunidades el lema fin a la revolución, principio al orden. Un orden completamente distinto al del antiguo régimen y al del legitimismo de la restauración. Los Bonaparte no venían a restaurar, sino a representar la variante, diría notable en su factura, que capitalizaba la novedad del nuevo principio de legitimidad de la soberanía popular, y en el caso de Napoleón III, la del sufragio universal de la Segunda República, para derivar en un imperio que los tuvo a ambos como cabezas de una autoridad unipersonal indiscutida. La atracción por el recuerdo de las ollas de Egipto, a la que refiere Marx, pone de relieve, junto a lo que podríamos llamar condiciones estructurales de emergencia de un fenómeno político, la dimensión contingente que deriva de la fuerza individual, extraordinaria, de los personajes que encarnaron dicho fenómeno. No había allí monarcas de origen divino, sino emperadores que sacralizaban sus figuras a través de nuevos dispositivos políticos, de nuevos símbolos y de nuevos votos. Tercer escenario, el fascismo. Emilio Gentile, en El fascismo y la marcha sobre Roma, cita en su introducción al intelectual y diplomático alemán, el conde Harry Kessler, quien el domingo 29 de octubre de 1922 anotaba en su diario en Berlín, cito: en Italia los fascistas han conquistado el poder con un golpe de Estado. Si llegaran a conservarlo, entonces, este es un acontecimiento histórico que podrá tener consecuencias imprevisibles, no solo para Italia, sino para Europa entera. Puede ser el primer paso hacia la victoria avanzada de la contrarrevolución. Hasta hoy los gobiernos contrarrevolucionarios actuaron, por ejemplo en Francia, como si fueran democráticos y amantes de la paz. En cambio, se consolida en Italia un tipo de gobierno francamente antidemocrático e imperialista. Puede compararse, decía Kessler, el golpe de Estado de Mussolini con el de Lenin en octubre de 1917, pero desde luego se dirige en sentido opuesto. Y acaso desemboque en un periodo de nuestros desórdenes y de guerras en Europa. Fin de cita. El libro de Gentile se concentra, como saben, en el año 1922, perdón el vicio de hablar del 1800, y procura exhibir las situaciones contingentes de resultados imprevisibles que derivó en el triunfo del fascismo, a la vez que se interroga qué fue lo que hizo posible ese triunfo ante la indiferencia pasiva de la mayoría de la población.
La instauración de un régimen totalitario en cuya cabeza se colocó el duce, sin precedentes en la historia, tuvo en el instante huidizo de la marcha sobre Roma el comienzo de una nueva era para Italia y, por supuesto, para el resto de Europa. Bien, en las tres variantes que acabo de mencionar sobresalen las figuras omnipresentes de Fernando VII, de los Bonaparte y el duce. Todas están atravesadas por el binomio revolución contra revolución. Todas eximen diversas modalidades monárquicas, imperiales o totalitarias de encarnar una autoridad unipersonal. Todas, en suma, ponen en juego el dilema acerca de cómo restituir la unidad del poder político o la unidad del gobierno luego de la irrupción del nuevo sujeto histórico, el pueblo, que vino a conmover al mundo euroatlántico desde fines del siglo XVIII. Ahora bien, mientras estas modalidades se desplegaban en el viejo mundo en el arco de un siglo, Hispanoamérica se había convertido desde comienzos del siglo XIX en un gran laboratorio de experimentación republicana. Tal como ha demostrado recientemente en su flamante libro Il da Sabato, Republics of the New World, editado por Princeton University Press, este gran laboratorio estuvo precedido por la invención republicana moderna de los Estados Unidos de Norteamérica y que deberá asumir el mismo desafío de los europeos, a saber, cómo restituir la unidad del cuerpo político o la unidad del gobierno luego de la irrupción del nuevo sujeto histórico que encarnaba o pretendía encarnar el principio de la soberanía popular. Ahora sí regreso a nuestro terruño para reflexionar sobre el dilema lefortiano en ese gran laboratorio de experimentación republicana. ¿Cómo se tramitó la desincorporación del poder en el tránsito de los 2 siglos que transcurren desde la Revolución de Mayo? ¿Qué dimensión de nuestra historia política puede iluminar? Voy a repasar muy fugazmente algunos momentos porque, como podrán imaginar, no los voy a aburrir con un recorrido del cual tampoco podría dar cuenta. Poco después de sancionarse la reforma electoral de 1912 y en vísperas de las elecciones de 1916, José Nicolás Matienzo recuperaba la experiencia rosista y la comparaba con el tránsito entre la Segunda República y el Segundo Imperio en Francia. Allí decía, cito a Matienzo, que un plebiscito dio a Luis Napoleón el imperio en Francia, como poco antes un plebiscito había dado la suma del poder público a Rosas en la provincia de Buenos Aires. La amenaza, sin fin de cita, ¿no? La amenaza del cesarismo democrático, sobre la que advertía Matienzo, dejaba abierta la incógnita acerca del papel del Poder Ejecutivo en un sistema que a esa altura asumía el nombre de República Democrática y que se preparaba además para la primera elección presidencial con voto secreto y obligatorio en el contexto del advenimiento de una sociedad de masas. Con el triunfo de Hipólito Yrigoyen, los grupos que se vieron desplazados del poder parecían confirmar aquella amenaza. Y para hacerlo evidente recurrieron a la comparación entre el estilo de liderazgo de Hipólito Yrigoyen y el de Juan Manuel de Rosas. Sobre esta comparación, Tulio Alperindongui reflexionaba en un ensayo muy iluminador titulado El problemático legado del liberalismo argentino. Allí subrayaba, es un artículo que nunca salió en español, que está publicado en un libro que coordinó Darío Roldán en francés y que esperamos poder traducir en siglo XXI muy pronto para el público. Bueno, Alperín allí subrayaba que lo único que justificaba tal analogía entre Yrigoyen y Rosas era que el flamante presidente, cito Alperín, buscaba refugio contra la tendencia tan argentina de caer una y otra vez en conflictos facciosos, haciendo de su facción la dimensión política de la nación. Solo que el unanimismo que buscaba implantar el jefe del triunfante Partido Radical, siguiendo la hipótesis de Alperín, se inscribía en el marco institucional de un régimen mucho más respetuoso de las libertades civiles y políticas que las de todos sus predecesores, y en un contexto, cito ahora sí Alperín, de mayorías cada vez más nutridas, encolumnadas, tras de una fuerza que desdeñaba ser un partido entre otros, porque prefería verse como la patria misma, movilizada al servicio de la causa nacional de la reparación.
La incógnita que planteaba Matienzo acerca del futuro del Poder Ejecutivo en una república democrática, que expresaba sin duda la de los reformadores del centenario, la diferencia que también trazaba Alperín entre rosismo e irigoyenismo, habilita la pregunta acerca de las condiciones de emergencia de liderazgos presidenciales que asumieron o buscaron asumir la voz de una entidad inmanente y a la vez trascendente, la del pueblo o la de la nación, para restituir la representación del todo en un momento precisamente atravesado por el debate en torno a la representación de la pluralidad y de las minorías. Si bien en los años del centenario estamos ante un momento de inflexión, en realidad la incógnita de Matienzo había recorrido todo el siglo XIX, aunque referenciada en otros dilemas, y seguirá abierta luego del primer golpe militar de 1930. ¿Qué papel debía ocupar el Poder Ejecutivo en una república y luego en una república democrática? Puesto que sería imposible desplegar aquí las diversas respuestas que se fueron formulando a esta pregunta, entre otras cosas porque no tengo, como les decía, un catálogo de tales respuestas, propongo establecer solamente algunas pistas teóricas, una suerte de mapa de rutas para el punto de partida del análisis. En principio voy a plantear tres pistas teóricas. Una es la organización de las separaciones, la otra es la del Poder Ejecutivo como enigma, y la tercera es la naturalización de la identificación del Poder Ejecutivo con la noción de gobierno. Comienzo con la primera pista. Pierre Manent nos ha reflexionado en su libro sobre lecciones de filosofía política sobre el sistema de la organización de las separaciones, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, las nuevas repúblicas tuvieron un rasgo distintivo y absolutamente novedoso, extraño a su experiencia política precedente, porque se montaron sobre una organización de las separaciones, es decir, las repúblicas modernas colocaron distinciones o separaciones allí donde no lo hacían otros regímenes, o al menos donde no lo hacían antes. Separación entre el representante y el representado, separación de poderes, separación entre sociedad civil y Estado, separación de lo público y lo privado, separación de intereses, separación Iglesia-Estado, separación de mayorías y oposición, etc. Esta organización de las separaciones implicó, como sabemos, un enorme esfuerzo de abstracción por parte de quienes tenían que diseñar el nuevo orden y a la vez actuar y operar a través de dichos diseños para absorber la idea misma de estas distinciones que venían a poner en riesgo, en peligro, la unidad del cuerpo político. El dilema se podría formular de la siguiente manera, y lo estoy estilizando muchísimo. ¿Cómo preservar la cohesión del orden político de la República en un sistema fundado en la multiplicación de separaciones? ¿Cómo restituir la idea de unidad que se encarnaba en la figura del rey en un régimen que desdoblaba los tres poderes para hacer las leyes, ejecutarlas y ejercer justicia? Segunda pista, también Pierre Manent, pero en este caso su historia del pensamiento liberal, nos recuerda en un pasaje de este libro que, a diferencia del poder legislativo, el concepto de poder ejecutivo fue absolutamente novedoso en la historia del pensamiento político. Y destaca que, a pesar de la impresión de claridad que exhibe la interpretación clásica sobre el origen y la función de los dos poderes, el lugar asignado al ejecutivo moderno será siempre inseguro, destaco este punto, porque su enigma, destaco este punto, es el misterio de su unidad. Si con frecuencia este enigma pasa inadvertido, es por la imagen más habitual que percibe que el Poder Ejecutivo asumió el relevo del poder monárquico. Tercera pista, Pierre Rosapallon. Rosapallon destaca el menor interés teórico, como muchos otros politólogos, pero me interesa destacar la pista que nos da Rosapallon en este punto. Destaca el menor interés teórico que exhibió el campo de las ciencias sociales y políticas por conceptualizar la naturaleza del Poder Ejecutivo. Al ser identificado con la cuestión del gobierno y la gestión de las particularidades, se mantuvo por mucho tiempo como un objeto marginal de la teoría política, en contraste con la importancia atribuida al legislativo, identificado con el poder legítimo de la generalidad. En la medida en que la idea de gobierno era percibida como carente de consistencia propia, quedó literalmente invisibilizada,
tras las decisiones que emanaban de su ejercicio efectivo. Rosambalón afirma, cito, que tomar en cuenta la relativa autonomía de la esfera de la acción gubernamental resultó muy progresivo debido a la fuerza de los obstáculos intelectuales para poder hacer su reconocimiento y concebirla como tal. Por ello, el Poder Ejecutivo fue por mucho tiempo considerado solo desde el contenido de la acción y de la decisión. Bien, ¿cómo y por qué retomar estas pistas? En primer lugar, para llamar la atención sobre un hecho a primera vista paradójico. Sabemos mucho, tanto por la historia tradicional como por la renovación historiográfica, acerca de las gestiones presidenciales o de los poderes ejecutivos de turno a lo largo de los 2 siglos, pero sabemos menos sobre la naturaleza intrínseca de ese poder. Sabemos ahora mucho más sobre cómo se fueron configurando los poderes constituyentes y legislativos, o sobre cómo se fue construyendo la justicia, que sobre las dinámicas que fueron configurando al Poder Ejecutivo en sus distintas variantes en el largo plazo. Sabemos que los presidencialismos del siglo XX poco se parecen a los del XIX, pero falta todavía establecer los eslabones de esas diferencias. Sabemos que lejos de la imagen clásica que la mayor parte de los politólogos reproducen acerca de los legados del siglo XIX, los presidentes de la segunda mitad del XIX estuvieron sujetos a los límites que imponía el sistema federal, el Congreso, la lógica partidaria, la justicia, la opinión pública o la práctica de la movilización. En fin, sabemos todo esto y mucho más, y por tal razón creo que vale la pena retomar la premisa planteada por Rosambalón cuando afirma que la historia del Poder Ejecutivo quedó invisibilizada tras las decisiones que emanaban de su ejercicio efectivo. Vuelvo entonces sobre las pistas que presenté hace un momento. La organización de las separaciones que atañe a la división de poderes fue, sabemos, tortuosa en todos los sistemas y regímenes políticos y mucho más en las nuevas repúblicas. Y tal vez lo más tortuoso fue definir el diseño del Poder Ejecutivo. En este sentido es muy conocido que el ciclo revolucionario a escala atlántica dejó trazadas, creo que 2 asimetrías fundamentales. Por un lado, la desigual dignidad entre el principio teológico en el que se legitimaron las monarquías para encarnar la unidad de lo uno en la figura del rey y la investidura del Ejecutivo moderno sometido a la nueva legitimación de la soberanía popular. Por el otro, la desigual dignidad entre el poder legislativo y el ejecutivo. En esta segunda dimensión, que remite a la simetría estructural entre ambos poderes, Rousseau indicaba, lo cito, que al poder ejecutivo no puede pertenecer la generalidad como legisladora o soberana, porque dicho poder no consiste más que en actos particulares que no son de la incumbencia de la ley, ni por consiguiente a aquella del soberano, todos cuyos actos no pueden ser más que leyes. Fin de cita. La cita de Rousseau dejaba al desnudo uno de los dilemas que enfrentarán las nuevas ingenierías políticas, más allá de que estas últimas no tomaran al pensador ginebrino en sus diseños. A saber, que mientras el legislativo ancla en una dignidad de derecho, puesto que la legitimidad política moderna se funda en la representación y el terreno natural de la representación política moderna es el cuerpo legislativo, el segundo debe su existencia a una necesidad de hecho y nace concebido como subordinado y derivado de aquel. Esta desigual dignidad, continuando con el argumento de Manin, estaría en la base de la debilidad intrínseca y de la condición insegura del Ejecutivo. Ahora bien, si aceptamos, y podemos no aceptarlo, este presupuesto teórico como punto de partida del análisis, es preciso agregar que si a la novedad del Ejecutivo moderno se enfrentaron con distintos formatos las ingenierías políticas de las monarquías constitucionales como de las repúblicas, la debilidad y la condición insegura de aquel se profundiza en este segundo caso. En las repúblicas nacidas entre el último cuarto del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, las dificultades para trazar y fijar el estatus del Ejecutivo fueron mayores por el dilema que suponía inventar una autoridad que, sometida a este nuevo principio de legitimidad, fuera capaz de representar, y esto destaco, la unidad del cuerpo político. Los 2 principales repertorios, sabemos, disponibles en el contexto de creación de las nuevas repúblicas eran las monarquías y el republicanismo clásico.
Mientras que en el primer caso la figura del rey se legitimaba en el carácter trascendente y divino que se le asignaba para encarnar como descendiente de un linaje dinástico el cuerpo inmaterial de la corona, en el segundo se exhibe, es decir, en el republicanismo clásico, una absoluta desconfianza hacia el personalismo y la monarquía y hacia cualquier sospecha de encarnación de la república en un personaje que pudiera hereditar alguna variante del cesarismo. ¿Cómo reconstituir entonces, en el contexto del nuevo lenguaje de la división de poderes, la unidad del cuerpo político? ¿Cómo imaginar esta unidad sin la figura del rey que encarnaba la trascendencia y con la recreación de la desconfianza republicana hacia el personalismo? ¿Cómo compatibilizar la pluralidad de voces e intereses que supuso la aceptación del principio de que toda autoridad legítima procede del consentimiento de aquellos sobre los que ha de ejercerse, con la necesidad de institucionalizar la unidad del gobierno? Insisto, Gabriel Hentin ha transitado por estas preguntas en el origen de nuestras repúblicas y destaca precisamente, y yo lo retomo, que por estas encrucijadas teóricas transitaron los ejecutivos republicanos hispanoamericanos, encrucijadas que, por cierto, estuvieron presentes en el momento fundacional de la República Norteamericana. A la general desconfianza ante el poder exhibida por los padres fundadores se sumaba la desconfianza de los antifederalistas y de Thomas Jefferson hacia un poder unipersonal encarnado en esta nueva criatura que justamente se colocaba como autoridad electiva y unipersonal en la cúspide de esta otra nueva criatura, que era la República. Y esa desconfianza atravesó también a los hacedores de repúblicas en Hispanoamérica. El Ejecutivo moderno nació así tensionado entre dos dicotomías difícilmente compatibles: la de la trascendencia, inmanencia, y la de la unidad, pluralidad. Es en el marco de ambas dicotomías en las que creo sería posible explorar ciertos momentos claves del derrotero del Ejecutivo en los siglos XIX y XX y trazar una historia política que recupere tanto la dimensión institucional y la dinámica político-social como la dimensión simbólica y personal de su ejercicio. Detengámonos un instante en el momento constitucional de 1853. Dicho momento debió lidiar con la reserva de desconfianza exhibida desde comienzos del siglo XIX hacia un poder ejecutivo unipersonal capaz de concentrar el poder tanto en su dimensión funcional como territorial, y debió lidiar también con lo que provenía de ese pasado reciente bajo la sombra del cesarismo rosista y de un liderazgo personalista encarnado en el Ejecutivo. En este caso no había instrumentos constitucionales que pudieran evitar los rituales que, en nombre del federalismo, Juan Manuel de Rosas supo desplegar durante su gobierno, convirtiendo el culto a su persona en un instrumento formidable de propaganda política. De manera que el único recurso constitucional para atenuar esta amenaza del personalismo en sede democrática, porque cabe recordar que se estaba construyendo un país donde el sufragio universal ya se había impuesto en los hechos, el único recurso era la prohibición de la reelección consecutiva del presidente, tal como se instituyó en la Carta Constitucional de 1853, garantizando así el principio de alternancia en el cargo. A su vez, la inclusión del artículo 29, sin precedentes en el derecho comparado para la época, allí se dejaba establecido, cito, que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público. Bueno, claramente este era un instrumento más que revelaba la paradoja de un poder legislativo que en el pasado estuvo dispuesto a renunciar y delegar sus poderes constitucionales, exhibiendo en simultáneo la doble amenaza de un despotismo de procedencia legislativa que delegaba todo su poder y empoderaba al Ejecutivo. El formato constitucional de división de poderes se definió, como sabemos entonces, en el 53, adoptando el sistema de checks and balances norteamericano, pero desequilibrando a favor del presidente, con facultades relativamente expandidas, dicho sistema. La figura del Ejecutivo, una vez garantizado su rol constitucional,
se instaló como un poder fuerte y robusto, sin dejar por ello de estar sometido a los diferentes controles que emanaban del legislativo y de una dinámica política de base local y provincial, producto tanto del diseño federal como de las coaliciones creadas en esos años. Paula Alonso, Laura Cucchi, Ana Romero, todo el equipo que está acá, Flavia, han mostrado precisamente y han cuestionado la idea de un superpoder presidencial, concentrándose precisamente en el análisis del poder legislativo y cómo incide esto en ciertos instrumentos que dota la Constitución, no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Esta dinámica fue a su vez favorecida por el diseño institucional de la elección indirecta para los cargos de presidente y vicepresidente, vehiculizada a través de un colegio electoral que dejaba en manos de las provincias la llave de la elección presidencial, ¿no? Y que acá Natalia Botán ha mostrado también muy bien esa lógica federal. Pero más allá de los intensos debates en torno a los límites que debía tener el presidente en términos de atribuciones y de los mecanismos que las fuerzas políticas y sociales pusieron en marcha para regular y limitar su funcionamiento, el Ejecutivo siguió estando sometido a la pregunta sobre cuál era su verdadera naturaleza. Cuando Alberdi postulaba en sus bases la idea de crear un presidente que asumiera los atributos de un monarca, no ignoraba la incógnita acerca de dónde hacer anclar su autoridad al no contar con la legitimidad del linaje dinástico, sino con la mucho más inestable del voto ciudadano. Así lo dejaba entrever cuando afirmaba, cito: una vez elegido, sea quien fuere el desgraciado a quien el voto del país coloque en la silla difícil de la presidencia, se le debe respetar con la obstinación ciega de la honradez, no como a hombre, sino como a la persona pública del presidente de la nación. Fin de cita. La distinción alberdiana entre el hombre y la persona pública no puede sino evocar la ficción mística de los dos cuerpos del rey, en la que se apoyó desde el medioevo la monarquía y que tan deliciosamente analizó Kantorowicz hace tantos años. Solo que el desdoblamiento del cuerpo físico del rey, del cuerpo político y material de la corona, que sacralizó a la realeza y garantizó el principio hereditario de una casa soberana, difícilmente pudiera emularse al secularizado desdoblamiento de un poder ejecutivo que, más allá del hombre que ocupara el cargo, exigía la obediencia ciega a la investidura de su persona pública. Y Bolívar lo entendió muy bien y lo supo expresar muy bien a esta desigual dignidad de manera contundente allá por Angostura. Cito a Bolívar: en las repúblicas el ejecutivo debe ser más fuerte porque todo conspira contra él, en tanto que en las monarquías el más fuerte debe ser el legislativo porque todo conspira a favor del monarca. La veneración que profesan los pueblos a la magistratura real es un prestigio que influye poderosamente a aumentar el respeto supersticioso que se tributa a esa autoridad. Estas mismas ventajas son, por consiguiente, las que deben confirmar la necesidad de atribuir a un magistrado republicano una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe constitucional. ¿Era suficiente arropar de fuertes poderes constitucionales al Ejecutivo para suplir esa inferior dignidad de investidura? Bolívar y Alberdi sabían que no era suficiente. He aquí uno de los argumentos que, planteado por Manent, subtiende el problema que estoy analizando, que la figura del Poder Ejecutivo nace y encierra el misterio de su unidad y que fue siempre el eslabón más inseguro de la ingeniería política moderna. Como dije al comienzo, sabemos o deberíamos saber que la clave del enigma del Ejecutivo no se descifra naturalizando la idea de que dicho poder asumió el relevo del poder monárquico. El tránsito de la monarquía a la república había dejado pendiente la pregunta acerca de quién encarnaba ahora la unidad del poder político. En ausencia de una instancia generadora de la unidad sustancial de la sociedad, y puesto que el cuerpo legislativo no podía encarnarla por su misma naturaleza representativa de opiniones e intereses diversos, definir en qué poder recaía la unidad de la acción
no podía surgir de un principio autoevidente. Cuando los constitucionalistas de fines del siglo XIX, que no se los voy a citar porque son un ladrillo de plomazo, postulaban que el Ejecutivo es principalmente una acción, que la acción es propia de la unidad y que esta identificación estaba avalada por las leyes de la naturaleza, no hacían más que exhibir en esa cadena de equivalencias el terreno inseguro en el que había nacido la extraña figura del Ejecutivo republicano. Y aquí donde Manet sostiene, vuelvo a la inflexión en el cambio del siglo del XIX al XX, sostiene que al no representar a los individuos en su condición natural de la sociedad civil, el Ejecutivo puede encontrar en su inferior dignidad un principio de acción muy potente y pretender representarlos en su condición política. Cito a Manet. Puede decir, por ejemplo, que él representa la grandeza de la nación, encarnando o pretendiendo encarnar la trascendencia del poder político respecto de la sociedad. Si miramos el caso argentino, fin de cita, los ensayos políticos del siglo XIX no adoptaron la forma de poderes ejecutivos que buscaran encarnar esa unidad y trascendencia, asumiendo la voz de una entidad inmanente como la del pueblo o la nación. Rosas, al hablar en nombre de un federalismo tan ambiguo como esencialista, difícilmente podía ocultar el carácter faccioso que encerraba la misma nominación. Pero la confluencia en el cambio de siglo XIX al XX de la tradición republicana y liberal con la irrupción del lenguaje democrático resquebrajó los componentes del engranaje montado en las décadas precedentes. Un engranaje que fue mostrando en el siglo XX la creciente, y destaco esto, emancipación del poder ejecutivo y la resignificación de la asimilación originaria entre el principio abstracto de legitimación de la soberanía popular con el expediente técnico y procedimental de la regla mayoritaria. Yo diría que paradójicamente, aunque tal vez no es una paradoja, en un momento atravesado ahora por el, ahora me refiero al momento de la reforma electoral de 1912, por el debate en torno a la representación de la pluralidad y de las minorías, esta asimilación, presente desde el origen de la representación moderna, abrió el campo para distinguir el lugar de la deliberación de esas minorías en el legislativo y reubicar en un nuevo espacio a la figura del presidente como cabeza del Ejecutivo y del partido que representaba. Desde ese nuevo lugar los presidentes podrán hablar en nombre de un todo, la nación y el pueblo, creando un nuevo horizonte de unanimidad que no se parece en nada al del siglo XIX, marcado por un unanimismo sustancial, el del XIX, que tenía como ideal político la realización de una sociedad unida y pacificada y que no admitía la división del cuerpo político. Así podríamos decir que la emancipación, es difícil competir con el asambleísmo, Así podríamos decir que la emancipación del Ejecutivo en la nueva política democrática expresa la necesidad o la vocación de restituir un principio de unidad que trascienda las ahora sí admitidas y la Iglesia. Podríamos decir que la emancipación del Ejecutivo en la nueva política democrática expresa la necesidad o la vocación de restituir un principio de unidad que trascienda las ahora sí admitidas y reconocidas divisiones partidarias y de intereses que atraviesan a la sociedad y al cuerpo político. Una emancipación que no refiere en esta reflexión a las teorías decisionistas que buscan explicar la expansión de competencias extraordinarias del Ejecutivo, avasallando poderes y controles en las democracias contemporáneas, poniendo en juego la clásica tensión, ¿no?, de la dupla schmittiana entre norma y decisión. No me estoy refiriendo a eso. O en todo caso, si vamos a retomar a Carl Schmitt, lo que nos provee como pista para el argumento que estoy intentando desarrollar aquí es precisamente el dilema lefortiano, el que surge acerca de cómo reconstituir la idea de unidad de la acción política una vez que en el siglo XIX se busca sustituir la creencia en la trascendencia divina
la fe en una dominación y en la unidad por las representaciones de la inmanencia. El fantasma del personalismo y de la encarnación de lo uno que sobrevoló a todo el siglo XIX encontró, creo, en el XX fórmulas de emancipación que habilitaron a escala planetaria distintas variantes que van desde las versiones más reaccionarias y totalitarias hasta versiones revolucionarias, versiones demoliberales o versiones populistas. En el caso argentino, el triunfo de Hipólito Yrigoyen parece exhibir una primera estación de esta emancipación del Poder Ejecutivo, que sabemos será la primera, pero no la única ni la última en la historia del país. Me pregunto, ¿contribuyó esa emancipación a fortalecer el presidencialismo y liderazgos políticos que debilitaron el sistema de partidos? Por tomar solo un ejemplo, en este sentido, María Matilde Ollier analiza el peronismo y para su análisis parte de la premisa de que la Argentina posee un presidencialismo fuerte, asentado en una débil institucionalización, tanto del régimen democrático como del sistema de partidos. En tal dirección afirma que desde el regreso de la democracia en 1983, estos rasgos, lejos de debilitar al peronismo en términos de representatividad, gobernabilidad y estabilidad, lo han mantenido e incluso reforzado. La autora busca explicar esta fortaleza a partir de explorar la siguiente hipótesis, cito a María Matilde. El liderazgo estructura al peronismo como organización política, fundando su legitimidad última en el voto ciudadano, en la competencia interna y o en la elección general. Entiendo por estructura el papel, dice Ollier, ¿no?, del liderazgo en organizar las relaciones horizontales y verticales que se despliegan en su interior. Si bien numerosos autores han intentado develar aquel enigma peronista, incluso reconociendo la relevancia del liderazgo, todavía no se ha procurado una explicación común para Juan Domingo Perón, Carlos Menem y Néstor Kirchner. Fin de cita. El enigma parece que sigue en pie. Como ha señalado Aníbal Pérez Liñán para el análisis de todas las presidencias argentinas en las décadas posteriores al regreso de la democracia en 1983, mientras la figura presidencial, dice Aníbal, continúa dominando el escenario político y el imaginario social, cito, Argentina se caracteriza por la presencia de ciclos rápidos y dramáticos de acumulación y disolución del poder presidencial, lo cual obliga a revisar, dice el autor, los supuestos convencionales sobre el liderazgo presidencial. En fin, llegados a este punto y para ir cerrando, es oportuno volver sobre estas desilvanadas ideas tratando de coser algunas de ellas. Los tres escenarios europeos que presenté al comienzo tenían el propósito de trazar distancias, pero también conexiones. Las distancias están a la vista. No hubo en Hispanoamérica legitimismo absolutista, ni imperio napoleónico, ni fascismo. Las conexiones, por su parte, remiten a los ambientes epocales en los que nuestras repúblicas se fueron configurando y redefiniendo, ya sea por oposición o por afinidad con estos ambientes. Por cierto que el presidencialismo es una marca americana que recorre todo nuestro continente, con la excepción imperial del Brasil en el siglo XIX, y es una suerte, yo diría, de respuesta forzada y novedosa en el origen que debió medirse constantemente con las fórmulas que el viejo mundo fue creando y reinventando. En esa marca, sin embargo, el misterio de esta criatura republicana, que es el poder ejecutivo, parece seguir atada a las dos dicotomías antes mencionadas, la de la trascendencia, inmanencia y la de la unidad, pluralidad. Vuelvo sobre mis pasos entonces a las pistas de Juan Carlos Torre y me pregunto si, sobre la base de estas premisas, es posible trazar, pues fértil trazar un mapa de rutas con ciertas estaciones en el factor Rivadavia, el factor Rosas, el factor Mitre, el factor Roca, el factor Irigoyen, el factor Justo, el factor Perón, y la lista, por supuesto, podría continuar y a la vez engrosarse. Me pregunto si a través de estas estaciones que llevan nombre y apellido es posible iluminar alguno de los conflictos históricos a los que el ejercicio del poder ejecutivo en nuestro país estuvo asociado. Por ejemplo,
a la disputa entre poder colegiado y unipersonal, a la disputa en torno a la definición del sujeto de imputación soberana, a la disputa entre unanimismo y pluralismo republicano, a la disputa en torno al proceso de concentración a la unidad, a la disputa por el orden y el progreso, a la disputa entre la parte y el todo, a la disputa entre democracia y dictadura, a la disputa entre pueblo y oligarquía, a la disputa entre democracia política y derechos, entre tantas otras. Me pregunto si a través de estos miradores resultaría fértil reconstruir una historia que integre las vacilaciones teóricas acerca de qué era, qué debía ser y qué es, o qué se esperaba que fuera, un poder ejecutivo, las vacilaciones de los diseñadores de las ingenierías político-institucionales, lo que Roberto Gargarella llama la sala de máquinas, las vacilaciones de una sociedad atravesada por disputas de intereses que va variando sus horizontes de desconfianza política y los destinatarios de esa desconfianza, las vacilaciones de los actores atados a las contingencias e incertidumbres de las circunstancias, las vacilaciones de los hombres que ejercieron la más alta magistratura de carácter unipersonal y cuyas trayectorias biográficas los dotaban de, como dice Juan Carlos, mayores o menores recursos que el común de los mortales para modelar la arcilla humana y la trama de los acontecimientos. Una historia en suma que recupere los momentos en los que se ponen en evidencia ciertas inflexiones en las que se abren diversas alternativas que podrían haber cambiado el rumbo de lo que efectivamente aconteció. Bueno, en esta última estación podrán decir que este proyecto, que esta reflexión es un delirio de desmesura. Y creo que tienen razón. Nada, era eso, son pistas que me vienen interesando para ese comienzo de las repúblicas y quería compartirlo con ustedes y les pido disculpas por el delirio de desmesura y que olviden estas promesas de escribir una historia política de los 2 siglos sobre el Poder Ejecutivo. Muchas gracias.